Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias por su presencia. Tribunal de Honor, público presente. Quiero comenzar mi exposición diciendo que una de las pocas cosas buenas que tiene nuestro país es que somos poquitos y nos conocemos todos. En ese entendimiento, les quiero contar quiénes fueron mis padres, porque el fruto no cae lejos del árbol. Mi papá era un concepcionero que para estudiar tuvo que bajar, como dice en nuestra jerga, a Asunción al colegio militar. El pobre o era cura o era militar. Él entró al colegio militar como aspirante a cadete con 16 años de edad y estuvo en el bautismo de sangre del colegio militar en la batalla de Boquerón. Cuando yo leo un libro de Arturo Bray que habla del niño soldado, me impresiona. Todos los días de mi vida le recuerdo a mi padre y, lógicamente, a mi madre, que era una educacionista muy conocida, licenciada en pedagogía, que enseñó más de 30 años en colegios como La Providencia, el Colegio de Monjas Azules. Toda nuestra familia es una familia de educadores. Yo creo que el que enseña le transmite un poquitito de su alma a cada uno de sus educandos. Yo tengo el privilegio de ser profesor hace 27 años y estuve en las dos universidades, tanto en la Católica, fui ayudante del profesor Silvio Alonso, un gran maestro, en una materia que es la más difícil de la carrera, que es el derecho de las obligaciones. También el primero que me inició en la cátedra fue el doctor Cristaldo. Ustedes le han de conocer al Cristaldo Montaner, una ñámara acá de la Gran Siete, que exigente como él solo, pero me marcó la vida. También fui ayudante de el doctor Fernández Gadea por más de 20 años. Carlos Fernández Gadea era el decano de la Facultad de Derecho y yo estaba al frente de la cátedra. Y les quiero decir que eso me marcó. Hoy en día ponerme en comunicación con los chicos me cuesta muchísimo y utilizo para el efecto el método apogógico, que es la vía del absurdo. Y esa manera de enseñar infusiona un poco en mi vida. Y mi espejo es el doctor Dionisio González Torres, lo que llamamos en nuestra sociedad un grosero decente. Y era uno de los hombres más simpáticos que yo conocí en mi vida. Y era ministro de Educación. Estudié la primaria en el colegio Dante Alighieri, un hermoso colegio. La secundaria la hice el primer curso en el Colegio Internacional y me hice hombre en el Colegio Nacional de la capital, que era un cuartel. Éramos 2.500 estudiantes que cuando desfilábamos era impresionante esa juventud gallarda. Y puedo decirles que un Natalicio Vasconcelos, nunca más tuvimos un hombre, ni vamos a tener un hombre como él. Estudié también la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, en la Facultad de Histórica, y de alguna manera mi formación, todo lo que yo soy, le debo al Estado. Y le estoy devolviendo de a poquito, enseñando. También no quiero olvidarme de algunas personas que marcaron mi vida, y acá le estoy mirando a mi primer juez, el doctor Telechea Solís. Yo me recibí de abogado, me fui a practicar en su juzgado. Una de las pocas cosas que yo sé hacer bien en la vida es escribir a máquina.
aunque ustedes no lo crean. Ahora escribo muy bien, muy rápido. Y el doctor Telechea agarraba un expediente, me dictaba el escrito inicial de demanda, la contestación, y me dictaba la sentencia oralmente, que es lo que nosotros, que seguimos o somos adscritos a la escuela solidarista del derecho procesal, queremos conseguir con el Código General del Proceso, que un juez dicte una sentencia en forma oral. Porque esto que está pasando acá, que es una revolución cultural china, es que vengamos los que aspiramos a un cargo tan importante, eso va a pasar todos los días con un juez. Va a ser controlado, no solamente por las partes, las audiencias son públicas, el dictado de la justicia entre cuatro paredes, que es un poco esotérica, la corrupción va a ser muy parada, y también el juez. Voy a aprovechar esta circunstancia para explicarles o tratar de explicarles lo que pasa en el alma de un juez cuando dicta una sentencia. El juez es fruto de su cultura, de los padres, de la facultad donde estudió, de los amigos que tiene, y yo creo que el único método para hacer justicia, que es la obligación de todo magistrado, hacer justicia en el caso concreto, la única forma es a través de la verdad. Porque a través de la verdad se llega a la justicia. El proceso es un método, el derecho no tiene un fin en sí mismo, pero el magistrado tiene que ser como el artista que busca la belleza en el cuadro, él tiene que buscar la verdad, porque a través de la verdad va a hacer justicia y va a conseguir la paz social. A mí me costó mucho entender que el proceso es una conversación. Quiero, después de recordarle a mi querido primer juez, recordarle a mi primer jefe como abogado, el doctor Nicasio Acosta, un gran procesalista, que me enseñó todo lo bueno y lo malo del derecho. Porque uno tiene que conocer las emboscadas procesales. Uno no puede ser tan ingenuo. Después fui juez de primera instancia mediante el doctor Irala Burgos. Porque en un momento, después del golpe de Estado, después de la caída de la dictadura, se llegó a un acuerdo político por el cual entraban 40% de colorados, 40% de liberales y 20% de variopintos que éramos nosotros. Yo soy demócrata cristiano, de corazón, y nunca cambié, nunca pasé al encuentro nacional, desde luego no puedo hacer política, pedí permiso a mi partido para no hacerlo. Y hay mucha gente, demócrata cristiano, que honró a nuestra doctrina. Es difícil encontrar un demócrata cristiano corrupto y acané. Bueno, mucha gente no le voy a nombrar, pero le estoy mirando a uno de los exministros de la Corte demócrata cristiano que nos honró. Quiero recordarle a Irala Burgos, porque recuerdo también que les invitó a dos abogados famosos, que uno de ellos es Andrada Nogués, el otro es Quinito Irún, que habían sido notables magistrados, les invitó a que vuelvan a la Administración de Justicia. Ambos le dijeron que no querían volver a la Administración de Justicia porque el juez ganaba muy poco. Yo no sé si ustedes recuerdan que nuestro sueldo fue congelado durante 10 años. Me da la impresión que nos pagaban poco para comprarnos más barato. Y estos dos hombres le dieron mi nombre, valga la redundancia, al doctor Irala Burgos. El doctor Irala Burgos me llamó por teléfono y me dijo si quería ser juez. Y le dije, yo no conozco ningún abogado que no quiera ser juez. Es como un médico que no quiera ser director del hospital de clínicas. Luego me dijo, nadie te quiere, Raúl. ¿Y por qué? Le dice. Y porque no tenés tradición de tribunales. Y le digo, maestro,
nosotros no podíamos ser ni porteros del Poder Judicial si no estábamos afiliados al Partido Colorado. Entonces, corto acá porque me va a consumir mucho tiempo. Después tengo que agradecerle, como les dije, al doctor Fernández Gadea, a su hermano, que me defendió en 7 enjuiciamientos. El doctor Correa me decía, ¿por qué lo que le enjuician tanto? ¿Por qué le denuncian tanto, doctor? ¿Por qué no se separa? Y yo le decía, porque no me pueden manejar, porque no me pueden comprar. Y entonces me enjuician, y es una experiencia muy dura. Pasé por 3 jurados de enjuiciamiento y tuve el mejor abogado, Antonio Fernández Gadea, que la única condición que me puso es que nosotros no le iniciáramos ningún juicio de indemnización de daños a los profesionales que me habían denunciado. Quiero pasar por algo muy importante, que es lo que pasa en nuestro país. Ustedes se dieron cuenta que de 2,5 millones de habitantes pasamos a ser 7 millones. Todo está colapsado. Están colapsados los hospitales, está colapsado el tránsito, está colapsada la educación, está colapsada la ESAP y obviamente el Poder Judicial, que no es una isla, está colapsado. Yo me pregunté en mi interior, ¿qué podemos hacer? Y creo que en primer lugar tenemos que tener una reingeniería de los medios que tenemos, no gastar por gastar. Y yo les puedo decir con el dolor en el alma que el 50% de los funcionarios judiciales o son corruptos o son incompetentes. Y hay una mala división del trabajo. Hay lugares donde hay un exceso de funcionarios, donde algunos hablan por celular, otros se pintan las uñas, etcétera. Y los abogados están esperando, haciendo cola, y le atienden como un favor. Pues si no quieren trabajar, y váyanse a sus casas, y permitan que los que realmente son buenos funcionarios se queden. Después tendríamos que cristalizar la forma o ver la forma de conseguir mayor cantidad de jueces. Y por último, le quiero hablar del Código General del Proceso, porque para mí es un sueño que puede ser realidad. Es el instrumento jurídico adecuado para conseguir la oralidad en el proceso civil. ¿Por qué hay un colapso en la justicia penal? ¿Y por qué no funciona la justicia civil? La inteligencia procesal que está en la Comisión de Codificación, donde están los más grandes maestros, que los quiero nombrar como el doctor Mendonca, el doctor Casco Pagano, el doctor Riera, el hermano acá de nuestro presidente, otros profesores, Fernández Colombino y Casco Pagano, ya lo nombré, firmaron una exposición donde dicen que el Código General del Proceso es un adefesio, más o menos. Yo no lo creo así, y me cuesta mucho creer que gente tan especial como esa no se pueda poner de acuerdo con los que trabajamos en el Código General del Proceso, donde vino un juez uruguayo como Hugo Lorenzo, que fue 10 años juez con el código anterior y 10 años con el código moderno. Y para no pasarme el tiempo y para no olvidar un tema, les quiero tocar algo que quizás me cueste mucho, porque quiero hablar de los medios de prensa. Nosotros le tenemos miedo al periodista. Hay una vertiente que habla que el juez habla por su sentencia, o que dice que el juez habla por su sentencia. Yo no creo en eso. Pero tenemos que encontrar una persona adecuada que sirva de canal de comunicación entre el juez y los periodistas. El que habla de fútbol es un técnico en fútbol. El que va a cubrir un partido de básquetbol es un técnico en básquetbol. Pero el periodista, salvo curiosas excepciones, que habla de la sentencia que se dicta en el Poder Judicial,
sabe tanto de derecho como yo de aviones. Y sería muy interesante que esa persona sea en primer lugar un gran abogado y que el que hable en nombre y en representación de los jueces sea también un gran sociólogo o alguien que consiga encauzar esa crítica que es libre a los fallos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a leerle las preguntas o reclamos a los cuales el Consejo ha accedido y también naturalmente las preguntas del público o del tribunal o que quiera realizar alguno de los miembros del Consejo. El primero de los temas que necesitamos tratar, doctor, es una publicación que salió en los medios de comunicación en la cual el abogado de Geraldo José Osta Saruy, hijo del capitán Geraldo Osta Mendoza y víctima de la dictadura paraguaya del 54 al 89, presentó una demanda a la que se sumaron una veintena de víctimas del régimen. El abogado querellante denunció el ocultamiento de bienes y dijo que se concretó un fraude con connivencia judicial, abro comillas, dice el abogado en publicación realizada en medios masivos de la capital. El fraude se consumó entre diciembre del 2011 y el proceso judicial de enero pasado. Mediante un escrito de un integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, el magistrado Raúl Gómez Frutos fue recusado por su pública amistad con Graciela Stroessner, pero aún así siguió conociendo en el caso y dispuso que el mismo fuera archivado. Al respecto, doctor, queríamos escuchar su versión. Muy bien. La señora Graciela Stroessner es amiga de mi señora, Norma Fuster de Gómez, la hija de un gran profesor que ustedes lo conocen todos. Ella no es parte, o no era parte en el proceso. El capitán Ostertag tenía un derecho en expectativa. Él había iniciado un juicio de indemnización de daños y perjuicios contra Alfredo Stroessner, pero no tenía una sentencia, no tenía nada concreto, y quiso abrir como tercero interesado la sucesión del general Stroessner. ¿Qué pasaba? Es de público conocimiento que Stroessner vivió casi 22 años en el Brasil. El último domicilio que tuvo, y no hay necesidad de probar eso porque es público y notorio, es el Brasil. El Brasil no firmó el Tratado de Montevideo. Ustedes saben por elemental que solamente se abren las sucesiones donde hay bienes en los países donde esa persona tiene bienes inmuebles. Dentro del expediente constaba un informe del Registro General de la Propiedad donde decía que Stroessner no tenía ningún bien en la República del Paraguay. ¿Y quién era Ostertag? Y un hombre que sufrió mucho, muy respetado, pero ¿por qué no abre la sucesión en el Brasil, donde le van a aplicar las leyes paraguayas? ¿Y por qué no quiere trasladar a nosotros, que somos simplemente magistrados, que tenemos que aplicar la ley? Si yo obrara de acuerdo a todo lo que sufrimos en la época de Stroessner, yo iría la sucesión de Alfredo Stroessner. Pero justamente tuve la felicidad de darle a la familia de ese señor la seguridad jurídica que él nunca nos dio. Y me siento muy honrado en haberlo hecho. No tiene nada que ver la señora Graciela Stroessner, porque ellos no quisieron y nunca abrieron. Y hasta ahora es la segunda vez que tratan de abrir la sucesión de Stroessner. Y este señor, no quiero nombrarlo, parece que gana dinero cada vez que propugna o hace alguna cosa que no corresponda. Y entonces le culpa o nos trata de adosar su chapetonía. Yo creo que es una mala forma de buscar justicia. Gracias, doctor. Tenemos otro caso donde
el título de la publicación dice: la Sala Constitucional dilata fallo sobre la cuestión prejudicial en caso de quiebras. En razón de que es un tema conocido, el tema es que los abogados consiguieron interrumpir por largos años la demanda promovida por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, dejando a los asegurados y acreedores de dichas empresas sin la posibilidad de recuperar su dinero en tiempo y forma. Lo que se le achaca, doctor, es que usted, como integrante del Tribunal de Apelaciones, confirmó, juntamente con sus colegas Eusebio Melgarejo Coronel y Basilio García Irala, el 16 de mayo del 2007, en el expediente caratulado Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay contra Ideal Seguros sobre cancelación, una sentencia dictada por el entonces doctor Hugo Hernán Morán del 15 de noviembre del 2004. Termina diciendo: imaginemos la carga insoportable que deben superar los asegurados, quienes para el ejercicio de sus derechos la ley le otorga un plazo exiguo de apenas un año como término de prescriptibilidad de sus derechos. Esta publicación, doctor, viene orientado a que usted nos aclare no probablemente los fundamentos de su fallo, sino si recuerda el caso o necesita más tiempo, porque la verdad es que es uno de varios casos de quiebras en los cuales nunca se pudo aclarar hasta la fecha. Claro, el problema de un juicio universal, uno de los pocos juicios universales, que es la quiebra, es que hay muchos derechos que no son claros. En este caso, que yo no lo recuerdo, realmente no lo recuerdo, pero los fallos del doctor Morán, el doctor Morán fue uno de los mejores jueces que tuvimos, técnicamente hablando, no estoy hablando de su moralidad ni nada por el estilo, que es un economista y un abogado. Sus sentencias son bastante racionales. Hay 5 planos que uno tiene que tener en consideración en una sentencia. El primero es el plano lógico. Todo lo que es lógico está en la ley. El plano normativo, porque yo tengo que aplicar la ley. El juez de la democracia es predecible. Tengo que aplicar alguna norma. Tengo la felicidad de poder elegir la norma que voy a aplicar y donde voy a subsumir, como dicen los penalistas que están enamorados de esta palabra, los hechos. Amoñapimí, anánico. Y hay veces, porque eso es lo que tienen que tener en consideración, que el juez tiene, en este momento yo tengo 580 expedientes en trámite, y después de 20 años estoy al día, a tal punto que tengo tanta vergüenza de la Corte Suprema de Justicia que yo no le he comunicado que estoy al día. Y estoy al día porque recién ahora tengo 3 relatoras que son muy competentes y que interpretan fácilmente. Uno no es que delega sus funciones en los relatores, porque no es así. Uno les forma, le va formando a estos chicos que son gente joven. Yo no recuerdo, tendría que tener la sentencia, pero les puedo decir simplemente que somos 3 personas los que compartimos la responsabilidad. El doctor Basilicio García, un caraiguazú de esos que ya no hay más, y el doctor Melgarejo Coronel, que es el único PhD de nuestra sala. Él estudió 2 veces la carrera, 6 años en Villarrica, era un extranjero porque vino de Villarrica, y se fue a Alemania 6 años. Y yo no creo que 3 personas de nuestra trayectoria, puede ser porque uno se equivoca, solo el que trabaja se equivoca. Pero yo le puedo decir que es muy fácil para un profesional acordarse de algo que pasó hace 7 años. Yo no me acuerdo, algunos casos impactaron en mi corazón y en mi mente, y no los voy a olvidar nunca. Por eso. Discúlpeme que lo interrumpa, doctor. Tiene otras preguntas, entonces dale, muy bien, somos muy tiranos con el tiempo, ¿no? Muy bien. El Tribunal de Honor le pregunta lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre el fallo del amparo revocado
que concede la explotación de Cerro León en el Chaco paraguayo, ¿considera usted pertinente apelar a la intervención del Tribunal Internacional de La Haya? Claro. Perdón que le interrumpa yo muy pronto, ¿verdad? A mí me parece que lo que pasa en Cerro León, porque uno tiene... Yo estuve en Cerro León con los chicos del Colegio San José. Uno agradece a Dios, está muy cerca de Dios estando en Cerro León. Y es un patrimonio no solamente del Paraguay, sino un patrimonio de la humanidad. A mí me asusta cuando veo esa clase de fallos. Me demuestra que hay jueces que no tienen la suficiente formación, porque les decía que el juez, sentencia viene de sentire. En un momento dado uno tiene que tamizar por su alma todos los hechos probados, alegados y probados y controvertidos. Y tiene mucho que ver que uno sea un hombre de derecha, de centro o de izquierda. Tiene mucho que ver, hijo, de quién uno es. Todo eso, porque uno pone y saca valores. A mí me parece una barbaridad, y creo que hay que recurrir a todos los lugares para defender un patrimonio de la humanidad. Gracias, doctor. Con mucho respeto, le pido por favor que se ciña a responder la pregunta, porque entiendo que son momentos preciosos para usted y para los otros candidatos. Entonces, no es fácil, yo sé, ¿verdad? Hay otra publicación de un hecho muy sonado, en el cual situaciones que no le deseamos a nadie, pero la ciudadanía quiere saber, en la oportunidad en que usted enfrentó con disparos a un asaltante que ingresó a su casa, hizo 3 disparos que impactaron contra el mismo. El asaltante portaba un arma blanca con la que intentó herir primeramente al magistrado. No entramos a juzgar la reacción que tuvo, pero sí la gente quiere saber cómo terminó el proceso. ¿Fue usted investigado? ¿Fue llamado como testigo? ¿Fue absuelto? Si sabe en qué situación está esto. La verdad es que me encanta que me den la oportunidad de contarle a la magistratura lo que me pasó. Porque, y voy a tomarme un poquitito nomás más de tiempo, porque en este caso... no tenemos ese tiempo. Bueno, voy muy bien, doctor. Discúlpeme. No, al contrario, le quiero contar nomás que la primera vez una alumna mía se me acercó y me dijo, doctor, salí del baño y le veo a una oriental con su abogado que le dice, pero ya yucacana que come fruto, pe. ¿Qué es lo que se nos hace el honesto? Así comenzó. Yo tenía una camioneta que tenía 200.000 kilómetros con chapa Poder Judicial. Suerte que tenía chapa Poder Judicial. Me robaron la camioneta y ahí comencé a asustarme. Y la forma en que ocurrió el hecho, acá está mi hija, la miro, y le afectó muchísimo. Me dice, papá, hay pasos en el techo. Yo realmente nunca pensé que fuera un ser humano. Gracias a Dios que salí con mi pistola. Pero como buen idiota salí con mi linterna y la pistola. Y viene un chico de 20 años que me había dado una patada, yo tenía 66 años, y me muestra el cuchillo. Es lo que no, yo soy un buen tirador. Hace 7 años que me voy casi todos los domingos a la FOPE. Y como ya soy bastante viejito, lo único que puedo hacer es tirar. Me di la vuelta porque sin pensarlo, le metí un tiro. Para nada más tengo una pistola, que es una Walter P5 que tiene la bala en el caño. Con la mano izquierda me doy la vuelta, le meto un tiro, había sido que le acerté acá. El tipo parece que estaba drogado. Y eso pasó a 1,5 metros de distancia. Cuando me viene con el cuchillo, aumento el ángulo del revólver y le meto un tiro acá. Se cae el tipo. Y el tercer disparo yo sí le disparé con toda la rabia del mundo. Y cuando vine y cambié la pistola a la mano derecha, le apunté en la cabeza y le dije, porque me salió del alma, pero ya pita. Eso me salió de adentro. Y la reacción a posteriori es la que tiene que permitirle a la ciudadanía juzgarme. Hay un abogado que siempre me persigue porque tengo armas. Y yo le digo, ¿cómo quiero que te amenacen de muerte, que te roben tu auto
y que entre un tipo en tu casa. Porque yo voy a hacer cualquier cosa para defender a mi señora y a mis hijos. No me importa que me muera en ese trayecto. Y eso hice. Con eso termino. Bueno, gracias, doctor. Pero no nos enteramos que quedó el proceso. Ah, perdón. Claro, muchas gracias. Cortito nomás, Cortito, por favor. me fui a la fiscalía yo mismo, me fui a la policía, me fui a la Barrial 9, que queda a la vuelta de mi casa, y me atendió un fiscal muy interesante de apellido Corbalán, un hombre joven, 40, 45 años. Y él consideró que la legítima defensa era tan evidente, seguramente habrá contribuido el hecho que yo sea juez, ¿verdad? De todas formas, a mí no me imputaron, el chico quedó parapléjico, estuvo en una silla de ruedas, llegamos a un acuerdo con el defensor para que no vaya a la corte, perdón, a la Penitenciaría Nacional, y eso se acabó en un acuerdo. Eso es lo que puedo decirle. Muchas gracias, doctor. Bueno, esto tiene que ver con lo que acaba de decir, por eso le leo ahora. Cientos de abogados que a lo largo de los años en su despacho del Tribunal de Apelación son recibidos por usted, asegura que exhibe y alardea tener un arma de fuego sobre su escritorio de juez. ¿Le parece decoroso? ¿Cree que un buen juez puede recibir a la gente con un arma enfrente suyo? Esta es una pregunta del público, creo que usted ya la respondió, porque se sintió amenazado o si quiere agregar algo más, le escuchamos. Quiero agregarle que no es cierto. Yo tengo no solamente un arma, tengo dos armas. Una en mi casa y otra en el cajón de mi escritorio. Pero no está en la vista de todos. Seguramente la primera semana, porque yo me asusté tan grande. Y siempre me acuerdo de un general de Napoleón, Cambronne, que decía, tiembla esqueleto que te llevaré adelante. Bueno, yo me asusté demasiado grande. ¿Cómo quiero que le asalten? ¿Cómo quiero que le roben su vehículo? ¿Y cómo quiero que pongan en peligro la vida de su familia? A ver si qué hacen. Gracias, doctor. Hace un poco tiempo usted mismo, en su carácter de miembro del Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, hizo público un problema interno entre sus miembros y compañeros de sala. ¿Cree que los problemas en un colegiado pueden solucionarse pegando una carta abierta en los ascensores del Poder Judicial? ¿Está esto acorde al decoro y dignidad de un juez? Sí, porque el decoro y la delicadeza no están en un rincón perdido de los tribunales. Cuando trabajaba con el magistrado García, yo me comunicaba. Es muy difícil formar parte de un cuerpo colegiado. Ahora tengo dos compañeros, que no los quiero de ninguna manera denigrar, que a mí me dejaron de lado, porque normalmente me recusan. En los casos difíciles, este es un caso de 27 millones de dólares. ¿Y qué pensarían ustedes cuando sus compañeros de trabajo, a un abogado de apellido Correa Culler, que porque fue delegado del Partido Colorado cree que puede llevarle a cualquiera por delante, este señor patrocinó un escrito, le cancelaron el patrocinio, por decoro y delicadeza justamente me separé del caso, y entonces mis compañeros, con un recurso de reposición, le reintegran a este señor impresentable. Y la reacción mía, lógicamente, que soy muy temperamental, eso sí lo acepto, fue, como no tengo celular, no soy un hombre tan moderno, lo primero que se me ocurrió es mandarles una carta donde les digo que yo les retiro mi amistad, mi respeto, no quiero tener ningún trato con ellos, pero hace 15 años que los estoy aguantando y todo llega a un límite. Quizás no haya sido el procedimiento más adecuado, pero yo hice lo que me mandó mi corazón. Gracias, doctor. ¿Considera factible la aplicación del Código Procesal General, proyecto al que hizo alusiones? Respuesta breve, por favor. Sí. Yo estuve en la Escuela Judicial Uruguaya. Bueno, voy a ser más breve, porque si yo le cuento que se formó una comisión para estudiar la forma de simplificar los procesos. Yo lo he visto funcionando en el Uruguay. El Código General del Proceso funciona en Colombia, funciona en el Perú, funciona en algunas provincias argentinas. ¿Y qué tienen los peruanos, los ecuatorianos, los argentinos que no tengamos nosotros? Lo que no tiene un juez, doctor, perdone que me extienda un poquitito más, yo quiero que ustedes
piensen en un juez paraguayo que recién se pone en contacto con el caso, cuando va a dictar la sentencia. Y el proceso civil es desesperadamente escrito, como decía Couture, es farragoso, es lento, el juez es prisionero de las partes. Y acá, termino con esto, yo creo que cambiando solamente 3 artículos del Código Procesal se puede conseguir el proceso mixto por audiencia hoy. Entonces, si no confían en el proceso general, por lo menos probemos 5 años. Muy bien. Si fuera nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia y como cimeforista que fue, pues usted cumplió con el servicio militar obligatorio, ¿qué medidas pueden ser tomadas desde la Corte Suprema para reglamentar la objeción de conciencia, ya que la Corte es la que finalmente interpreta la Constitución? Muy bien, yo tengo 3 hijos varones, 2 objetores de conciencia y uno cimeforista como yo. Uno de los cargos que más me costó acceder fue guardia marina de reserva. Yo le amo a la Armada. Es una institución donde se forman hombres de élite. Y donde nosotros agarrotazos, porque en nuestra época era agarrotazos todo, nos formaron, nos enseñaron sobre electricidad, sobre máquinas, motores diésel, motores a explosión, pero lo que a mí más me llegó de la Marina es que, como les conté, mi papá era marino y era el más antiguo entre 30 hombres, pero tenía el pecado de no ser colorado, entonces no iba a ser el primero jamás. Pero por lo menos en la Armada me dijeron, usted va a ser el segundo porque no es colorado, y esa es la diferencia. Yo creo que estos chicos que se pasan tomando cerveza, drogándose, sería muy lindo que se vayan al cuartel. Pero si no se quieren ir, no hay que obligarlos. Porque para mí el militar, o el militarismo, es una institución que el verde olivo que defiende nuestras fronteras y a las autoridades legalmente constituidas. Yo creo que no tiene que desaparecer, pero tampoco hay que preterir a los problemas de salud, a los problemas de educación para darle más plata a los militares. Gracias, doctor. La última pregunta del público. Teniendo en cuenta su experiencia y su criterio respecto de dictar sentencias, ¿le parece que hoy día, con el volumen en cantidad y calidad de expedientes, tendrían tiempo los escasos jueces para dictar sentencias caso por caso? ¿No es dable recurrir a relatores debidamente capacitados? Creo que esto está contestado por la formación que hizo usted de sus chicos, ¿verdad? El doctor Juan Ramón Buenojara le quiere dirigir una pregunta. Fredo Gómez Fruto. Raúl, aclaro que fuimos jueces el séptimo turno, pero la amistad y el papel que cada uno funge está aparte. Dice que algunos ya están preparando para recusarme. Espero que vos no me recuses. Bueno, doctor Gómez Fruto, en primer lugar le voy a decir que yo siempre admiré en usted que usted alardeaba y hacía conocer que era masón. Le pregunto si usted, como camarista, se inhibe de sus hermanos masones o de sus cuñadas masones, y si cuando esté en la corte, ¿cuál va a ser su procedimiento? Una pregunta. Pregunta 2. En un caso en que después usted se inhibió de mi persona, que son los famosos casos de los rentistas, en que yo sostenía que no bastaba el certificado expedido por la municipalidad, sino era un título complejo, y que hoy incluso la Corte ha anulado ya 2 de esas fuentes certificadas. Usted era favorable a mi criterio en una sentencia de la noche a la mañana. Dice, yo antes era más estricto y ahora he cambiado, y cambió su opinión. ¿Usted cree que un jurista, una persona que se tilda de conocer el derecho, basta decir que he cambiado de opinión sin explicar por qué ha cambiado de opinión? Porque cuando usted cambia de opinión está reconociendo que hizo mal lo anterior. Muy bien, voy a comenzar con la primera pregunta. Para mí es un honor ser masón. Un masón es un hombre justo y perfecto.
Yo trato de ser justo, pero estoy muy lejos de ser perfecto. Cuando entré en la masonería, tenía 24 años. Me invitaron ellos. Le consulto a mi padre si qué pensaba de la masonería. Y me dijo, mira, mi hijo, a mí me invitaron, pero tu mamá no quiso que yo sea masón, porque lo primero que pasaba era que nos excomulgaban. Pero yo creo que tenés que entrar en la masonería, porque las personas que yo conozco son todas personas honorables y buenísimas personas. Y la verdad es que yo tuve 25 años en la orden. Yo soy producto de la orden masónica. Y la masonería es una escuela de moral. Pero cuando eso no era la masonería de ahora, hace 8 años que estoy en sueño. Yo no reniego de mis hermanos masones, los miro con cierta simpatía, pero yo no soy juez de los masones. Y muy a menudo se les saco en contra, porque uno se va con sus amigos y sus hermanos hasta el cementerio, pero no se entierra con ellos. Yo no me inhibo, no me siento... Hay una corriente nueva en Francia que le obliga a los masones a inhibirse en el caso de sus hermanos. Yo no me considero unido con ellos, sino en la parte filosófica, en la filosofía de vida. Yo no está dentro de las causales de inhibición y realmente no me siento obligado a hacerlo. En cuanto a los juicios de los frentistas, yo le puedo decir, doctor Bueno Jara, sin ánimo de chuparle las medias, que usted a mí me cae muy bien. Fue mi compañero como juez de primera instancia y creo que un hombre que tiene 4.500 votos que lo eligen como representante de los abogados, es un hombre muy interesante. Y estaba de acuerdo con usted, hasta que acá está presente y me puede rebatir el doctor Altamirano, que nos juntó, imagínense, nos juntó a todos los camaristas civiles, y hicimos una especie de fallo plenario, y ahí nos pusimos de acuerdo. Imagínense lo que es ponerle de acuerdo a una doctora Mercedes Bullermini, brillante, y toda una cantidad que ustedes le conocen a todos los camaristas civiles. Y nos pusimos de acuerdo para cambiar de criterio. Cuando usted me dice, uno no puede cambiar nomás de criterio, a mí una de las personas a quien yo más le debo, porque me cambió el chip, es el doctor Alvarado Belloso. Alvarado Belloso era un solidarista y después pasó a ser garantista y escribió un libro explicando por qué cambió de opinión. Yo le digo, doctor Bueno Jara, que cambié de opinión porque nos pusimos todos de acuerdo. Muy bien, Esto es importante, discúlpame, presidente, esto es importante porque realmente nunca hubo acuerdo. Y te voy a decir nombre por nombre. La primera sala, Paiva, Valentina se divide de mí. La segunda sala, los tres están a favor de mi criterio. Sí. Tercera sala, un Germini y Martínez Prieto en realidad dictó 2 sentencias contradictorias en plazo de 8 días. Después cuarta sala, integrada por vos, y tus compañeros me dijeron, apreciamos tu lucha y vamos a inhibirnos de vos, porque nosotros tenemos criterio contrario. Quinta sala, aceptaba mi criterio, o sea que no es cierto. Y ahora la Corte anuló el de Carlos Antonio López 25, o sea que aquella vez no hubo acuerdo, y si alguien dijo que usted tiene que opinar de esta forma, tampoco me parece correcto. Muy bien, doctor, pero acá el doctor Altamirano lo puede decir, porque fue la única vez que tratamos de hacer un fallo plenario, nunca más, en ningún tema. Discúlpenme, tanto el postulante como los miembros del Consejo, vamos a tratar de limitarnos a responder puntualmente, en la brevedad posible. Le estamos robando tiempo a los próximos postulantes. Quiere hacer una pregunta el doctor Adrián Salas. Doctor Raúl Gómez Frutos, usted habló de la necesidad de la implementación del Código General del Proceso.
porque con eso se puede lograr la implementación efectiva del proceso civil en forma oral. ¿Cuál es la esencia, si puede concretamente señalarnos, y la implicancia y el costo que puede significar eso para el sistema judicial? Muchas gracias por su pregunta. El Código General del Proceso, en primer lugar, es multifueros, porque no solamente regula el proceso civil y comercial, sino el contencioso administrativo que nuestro país está muy atrasado, y el proceso laboral. Nosotros lo que queremos con el Código General del Proceso es acercarnos al proceso laboral, que es el único proceso que no tiene tercera instancia, que las apelaciones de los autos interlocutorios son sin efecto suspensivo, porque hoy en día uno interpone una excepción previa, sale una I, se va a la Cámara, de la Cámara se va a la Corte y después de 2 años todavía no se contestó la demanda. Yo le contaba también que el juez es un prisionero de las partes. Por el principio dispositivo, nemo iude sine actore, él no puede abrir un proceso. Tampoco puede salir de los hechos denunciados por las partes. Pero yo estoy convencido que el juez tiene que ayudar en la producción de pruebas. Y el cambio sustancial, doctor Salas, es que el juez pasa a ser el director del proceso, no el dictador del proceso. Y muchos hombres demasiado inteligentes, como el doctor Mendonca, dice, por ejemplo, que esto va a costar muchísimo al Poder Judicial. Pero yo no creo, hoy en día me están filmando y esto va a pasar, me van a filmar, me van a escuchar, la inmediación va a ser posible y la Cámara también va a poder ver. Yo creo, después de ver 7 juicios civiles en el Uruguay, y creo que es el instrumento apropiado, doctor. Muy bien, yo quiero, sí, ser un poco el dictador de la sala para poder respetar nuestros plazos, ¿verdad? Que nadie se moleste con nosotros. Vamos a tratar de interrumpir a los postulantes cada vez que, a nuestro sano criterio y con todo el respeto, nos respondemos la pregunta concreta, que es lo que quiere saber la gente, ¿verdad? Yo sé que hay que tener un pie de arranque y una respuesta. También vamos a tratar nosotros de que, en el caso de que los temas que conozcamos a través de la prensa, a través de nuestra experiencia personal, no se conviertan en una evaluación de cuestiones de pleitos que tienen temas muy puntuales, porque eso nos lleva a un tiempo razonable y normalmente los que estamos acá tenemos mucho más información que los que están allá y ni hablar de los que están viendo esto por la tele o escuchando por la radio. Entonces sí, con estos comentarios breves, lo que sí quería hacer es, como hacemos tradicionalmente, despedir al doctor Raúl Alfredo Gómez Frutos con un gran aplauso, agradecerle su participación. Muchas gracias, doctor.